más al Señor. Dígale: Dios, te amamos. Dígale: Dios, te amamos, te bendecimos. Dígale: Dios, te amamos, Señor Jesús. Dígale: Dios, tú eres el todo para nuestra vida, Señor. Tú eres el todo para nuestro corazón. Dígale: Padre Santo, ¿cómo no amarte, Señor Jesús, si nos amaste primero, Dios de la gloria? Dígale: Padre, ¿cómo no agradecerte, Señor, si siempre has dado todo lo necesario en medio de nosotros, Señor Jesús? Dígale: Padre, ¿cómo no glorificarte, Dios, si tú mereces la honra y el reconocimiento en nuestra vida y en nuestro corazón? Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aplauda, exalte, bendiga la gloria de Dios, exalte la gloria de Dios. Glorifique el nombre del Señor, exalte el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Amén y amén. Bienvenidos, mis hermanos. La palabra dice: Iglesia Cristiana Huelellana, en el norte de Bogotá. Saluda al hermano. Si me regalan luces, saluda al hermano y dígale: mi hermano, ya estamos a 1 de diciembre. Dígale: Dios le bendiga. Dígale: estamos a 1 de diciembre, ya este año va en bendición. Amén. Mientras saluda al hermano, quiero pedir favor a todos los niños. Vengan acá todos los niños de 99 para abajo, vengan todos para acá. Todos los chicos, los niños, bienvenidos. Gracias. Gloria a Dios. Todos los niños, venga por acá, todos los niños. ¿Sí sabe por qué vienen hoy todos los niños? Los profes están así bien preparados porque hoy les tienen el examen final. Vienen felices para un examen, ¿sí es? ¿O es una fiesta, una celebración? Bueno, en la presencia del Señor. No se le olvide, mi querido hermano, hermana, si se quedó en su casa un niño, nunca deje de traerlos a la casa del Señor. Es compromiso de los adultos dirigir a los niños a la casa del Señor, así que es su responsabilidad. Vamos a orar para que la gloria de Dios les bendiga, les levante. ¿Ganaron el año, chicos? Los de este lado ganaron el año y los de este lado no. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por cada niño, por cada niña, Señor amado, su edad, Señor, su conocimiento, Señor amado. Gracias por el amor de ellos para dirigir sus pasos a la casa del Señor. Bendición del cielo poderosa, Señor Jesús, porque Dios amado, las nuevas generaciones también realmente necesitamos que el temor de la palabra y de Jesucristo esté sembrado en sus corazones para que sean guardados de la maldad de este mundo, Señor. Te damos gracias en esta hora y que ellos puedan ir en gozo, en bendición a celebrar en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aplauda la gloria de Dios. Vayan, chicos, segundo piso allá arriba. Tienen un tiempo bien bonito y bien maravilloso. Mi querido hermano, si tiene el celular en la mano, ¿cuántos tienen el celular ahí en la mano? Listo, ahí en Facebook, en YouTube, dele compartir. Ahí la palabra dice, a ver, comparta este servicio, envíeselo a algún familiar ahí en el WhatsApp, algún grupo bien grande, envíele para que ellos también reciban la palabra en esta mañana en vivo y en directo. Así que dele compartir, les doy un momentico, dele compartir, dele like para que esta palabra llegue a muchos lugares. Un saludo bien especial a los hermanos que están con nosotros en esta hora, que se conectan en este momento. Dios les bendiga. Escríbanos de qué lugar de Colombia o fuera de Colombia está con nosotros en esta mañana. Amén. Dígale al hermano que está a su lado: ¿sí ganó el año? Es que no solo es para los niños. Los padres ganan el año, los abuelos también ganan el año. Todos tenemos una tarea. No solamente la que nos califican en el colegio, sino que Dios le ha encomendado una labor, una tarea en este mundo. Amén. Así que eso es lo maravilloso, poder cumplir con el mandamiento que Dios nos ha encomendado. Amén. Y otra recomendación en esta hora: si se sentó al lado de alguien que habla mucho, le doy permiso que se cambie de lugar. No se deje hablar mucho. Amén, gloria a Dios. Vamos a hablar en esta preciosa mañana entendiendo el nuevo nacimiento. Vamos a ver bíblicamente y vamos a entender bíblicamente qué es el nuevo nacimiento. El día de salvación es cuando usted en el entendimiento recibe a Cristo y lo pone en su corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Amén. Ese es el día de salvación.
Ese es el día del nuevo nacimiento. Así que vamos a entender y comprender en esta preciosa mañana qué es y qué sucede en el nuevo nacimiento. Ahora su Biblia ahí en Juan capítulo número 3, versículo número 1 al 7. Juan 3, 1 al 7. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Y vamos a leer Juan 3, 1 al 7, entendiendo el nuevo nacimiento. ¿Qué tal si se coloca de pie, mi hermano? Porque ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que cuando leemos la palabra del Señor, el escritor está presente. Por amor, por bendición, por honra y respeto a nuestro Dios Todopoderoso. Juan 3, 1 al 7, lea conmigo la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios en él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Amén y amén. Ahora sí se puede sentar, mi querido hermano y hermana, en esta mañana, entendiendo el nuevo nacimiento. Biológicamente, físicamente nacemos de nuestros padres, amén. Eso es la naturaleza y no la podemos ocultar, ni cambiar, ni negar. Eso es naturalmente. Pero la palabra del Señor, y hay una conversación, hay una charla, hay tal vez una situación entre Nicodemo y Jesús. Y Nicodemo le está haciendo algunas preguntas a Jesús, y eso lo vamos a ver al final en la reflexión de cómo Jesús hacía lo que hacía. Y Nicodemo mismo entendía: si no tiene a Dios dentro de su corazón, lo que haces no lo puedes hacer. Esa afirmación la hizo Nicodemo. Pero Jesús no le dio respuesta, sino que le dijo: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar o ver el reino de los cielos. Amén. Así que el día de salvación es el día que tú y yo colocamos a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos viven con Cristo en el corazón? ¿Cuántos son gozosos, son bendecidos, son renovados todos los días de su vida? Amén. Así que vamos a ver 4 aspectos fundamentales referentes a qué sucede en el día de la salvación. Y vamos a ver el primer punto, si me ayudan desde arriba, porque esto no me está pasando. Punto número 1, el día de salvación, ¿quién actúa? Vamos a ver quién actúa en el día de la salvación, amén. Así que vamos a comprender bíblicamente quién actúa en nuestro corazón. Y sabemos que para que usted entregue su vida al Señor, entregue su corazón a Jesucristo, la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo debe actuar en su corazón. Lo único que necesitamos es poner en ese día fe. Romanos 10, 9 y 10 dice que con el corazón se cree para justicia, eso es fe, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el día del nuevo nacimiento, el día de salvación. Espero que todos hayamos pasado por ese día del nuevo nacimiento, mi hermano, porque si usted nació de nuevo, no va a volver a nacer otra vez. ¿Cuántos de ustedes nacieron y a los 15 días le dijeron a la mamá: quiero volver a nacer? No, físicamente nacemos una vez y espiritualmente nacemos también una vez, porque el sacrificio de Cristo ha sido puesto en la cruz del Calvario una vez, amén. Así que esa es la situación de lo que puede estar sucediendo en nuestra vida. Juan 3, 5 dice la palabra del Señor: respondió Jesús, ya lo leímos,
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay que nacer del agua y del Espíritu. En el Antiguo y Nuevo Testamento hay una gran referencia a que el agua representa la palabra de Dios. El que bebe de esta agua nunca más volverá a tener sed. Así que la palabra de Dios debe actuar en su vida para que usted tenga un nuevo nacimiento. Es muy contradictorio cuando algunos hermanos traen a alguien nuevo a la iglesia y traen a alguien por primera vez y se termina la reunión, el servicio y le dicen: pastor, usted no oró por los nuevos. ¿Sabe cuál es la mejor respuesta para ese hermano que dijo: venga, yo quería que usted orara y que él se convirtiera? La mejor respuesta es decirle: enséñele la palabra durante la semana. Dentro de 8 días vuelvo a la traer, porque la palabra es la que va a estar ¿qué? Llenando ese corazón, para llenarlo de un entendimiento y una verdadera conciencia al momento de recibir a Cristo en el corazón. Mire que nosotros vemos que llegaron 10 leprosos y ellos fueron sanos. Ellos solo recibieron el milagro, mas no recibieron la palabra. En el momento Jesús hizo el milagro, mas no hubo convertidos, sino uno. Mire que el porcentaje de la conversión no se da simplemente sino por el poder de la palabra de Dios, y se mantiene el poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Así que, ¿qué actúa en el día de salvación, en el día del nuevo nacimiento? La palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo en su corazón por medio de la fe. Mira lo que dice Efesios 5:26, dice la palabra del Señor: para santificarla. Aquí está hablando de la iglesia. Dios va a santificar la iglesia, dice, habiéndola purificado por el lavamiento, o en el lavamiento del agua por la palabra. Mire la gran relación que hay entre el agua y la palabra. Así que mi hermano y mi hermana, usted y yo, como dicen hoy en día, tenemos que ser llenos, permeados todos los días de la palabra de Dios. La palabra nos tiene que permear. Usted no hable refranes del mundo, no hable dichos del mundo. Usted más bien diga: la palabra de Dios dice. Si usted está lleno de la palabra de Dios, usted es el mayor candidato, y usted ha sido un candidato de un nuevo nacimiento. Y el poder del Espíritu Santo te va a convencer, porque el Espíritu Santo está para redarguir, para convencer, para transformar un corazón. Así que, ¿quién actúa en el día de la salvación? El poder de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo y su fe. Amén. Su fe está en medio de ti. Por eso dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que viniese a predicar el mundo, ¿sí o no? Y dice: y todo aquel que en él cree, ahí está la fe, será salvo. Así que, mi querido hermano y hermana, no se aparte de la palabra, no se aleje de la palabra. Hay personas, hay hermanos que dicen: yo no sé orar. ¿A cuánto les cuesta orar? Y es difícil tener palabras de orar. Entonces coja la Biblia y empiece a orar con la Biblia, empiece a leer. Coja esos salmos y léalos en forma de oración y empiece, porque es esa palabra de vida la que trae autoridad en la oración. Y después, a medida que vas aprendiendo y comprendiendo más y más la palabra, esa palabra te va a dar poder también para orar. No solamente para salvación, sino también para orar. Así que la palabra de Dios es la que actúa en el día de la salvación con el poder del Espíritu Santo. Mire, mi hermano, ¿cuántas personas tal vez han venido para ser para recibir un milagro por una enfermedad? Dios los sana y no los vuelve uno a ver, porque la palabra no los permeó. Dios les hace el milagro de esa crisis económica y se salen de esa situación. Dios les sana esa situación económica y se van lejos de Dios y no vuelven a aparecer. Pero cuando usted desde el principio llena su vida de la palabra de Dios, la palabra te va a ayudar a permanecer, porque la palabra es luz, por la que la palabra de Dios es poder para salvación, para cambiar, para transformar tu vida. Así que, entendiendo el nuevo nacimiento y quién actúa el día de la salvación, la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Amén. Segundo, mis hermanos, el día de la salvación, en el día de la salvación, continúa
la sociedad. ¿Cuántos lo creen? Cuando usted se convierte, la sociedad o la familia de Cristo continúa. Les voy a dar a entender por qué continúa. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mire que ¿cuántos fueron los primeros en el evangelio de su casa, de su familia? ¿Sí? Aquí hay algunos. ¿O cuántos de ustedes llegaron al evangelio porque uno de su casa se convirtió? De uno que nace de nuevo hay promesa para tu vida y para toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que el poder del evangelio en la salvación continúa la sociedad. No se detiene el poder del evangelio. Así que mis hermanos, mire, por uno que se convierte, puede convertirse la esposa, el esposo, los hijos, los sobrinos, los hermanos, los nietos. ¿Se está comprendiendo? En el día que tú pones a Cristo en el corazón, la sociedad, la iglesia va a continuar creciendo. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios para la humanidad. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios anhela, eso es lo que Dios desea. En el día de la salvación no sacamos al hombre de la tierra y nos lo llevamos para el cielo. No, en el día de la salvación Dios viene del cielo y entra a tu corazón a vivir. ¿Está comprendiendo? Y cuando Dios entra a un corazón, hay promesa que esa bendición, esa decisión de poner a Cristo en el corazón no se va a quedar en tu vida, sino que tú la vas a compartir a otros. ¿Cuántos lo creen? ¿Está entendiendo qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento viene por la palabra y el Espíritu. Por el día del nuevo nacimiento hay promesa para tu casa y para toda tu familia. Así que no desmayes. Así que no desmayes en el resto de tu casa y de tu familia, en el testimonio que tú puedas dar. Mira cómo hay de bendición para toda tu familia. Juan 10:10, ¿qué dice la palabra del Señor? Y antes dice unas porciones, pero dice: yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Significa que la vida del Espíritu Santo no se va a quedar en tu corazón, sino que lo que Dios ha puesto en tu corazón se va a ir a otras personas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo tengo testimonio de muchas personas que se han convertido, pero con ese que se convirtió, muchas personas en su contexto también han recibido a Cristo en su corazón. Así que esa es una promesa de Dios y no de hombre, y las promesas de Dios se cumplen. Así que mi querido hermano, en el día de la salvación la sociedad va a continuar. Amén. Tercero, en el día de la salvación empieza a cambiar ¿qué? Tu carácter. Mira al hermano que está a su lado, dígale: empieza a cambiar tu carácter. En el día de la salvación empieza a cambiar tu manera de ser. Dígame amén. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, dice la palabra del Señor. Mire, si usted y todos hemos nacido de la carne, ¿sí? Todos tuvimos que nacer de papá y de mamá. Esa condición natural no la podemos cambiar. Y el que nace de hombre es nacido de la carne, y es normal, es natural. Teníamos que nacer de una forma. Amén. Todo lo que es nacido de la carne, carne es. Pero la promesa de Dios, la obra de redención de Cristo en la cruz del Calvario, es que nazcamos también del Espíritu. Y ese es el día del nuevo nacimiento. Así que mi querido hermano, cuando usted ha tenido un nuevo nacimiento, cuando a su vida ha llegado el día de la salvación, usted no se puede quedar o seguir viviendo en la carne. ¿Está entendiendo? Si usted ha llegado a los pies de Cristo, ese mal geniado tiene que ir cambiando a un mal geniado espiritual. Dígame amén. O sea que mal geniados espirituales no hay. Ese mal geniado hay que dejarlo a un lado y usted empieza a ser más espiritual, porque ya es nacido del Espíritu. Si usted se queda solo en la carne y vive todo el tiempo en la carne, su carácter va a ser todo el tiempo formado ¿por qué? Por la carne. ¿Y qué es la carne? Mal genio, mal temperamento. La carne es corrupción, la carne es maldad, la carne es pecado. La carne dice que cuando Lázaro murió a los 3-4 días, ¿ya qué?
olía feo. Eso es podredumbre. El que nace de la carne y se queda en la carne nunca va a ser cambiado. Pero cuando llega el día del nuevo nacimiento a nuestro corazón y nacemos del Espíritu, empezamos a ser renovados. Segunda de Pedro 1, 3 al 4 dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. El día de salvación es porque Dios nos llamó, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuántos han recibido promesas del Señor el día de salvación? ¿Se acuerda que acabamos de hablar de una promesa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Está hablando de muchas promesas de la gloria y la excelencia de Dios. Versículo 4, segunda de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser ¿qué? Participantes de la naturaleza divina. Ahí está el cambio de carácter. Ya no tenemos participación en la naturaleza carnal, humana y terrenal, sino en la naturaleza ¿qué? Divina. ¿Y cuál es el resultado de tener una vida practicando la naturaleza divina? El fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz. Eso es nacer del Espíritu: gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es el cambio de carácter de lo que Dios hace en el día de la salvación. Pero si usted y yo nos quedamos en la naturaleza carnal, pues ese mal geniado, ¿sabe cómo se vuelve? Más mal geniado. Se vuelve más mal geniado. Y cuando nos llegan los años, ¿usted no ha visto esos abuelitos mal geniados? Es porque ya están a la máxima potencia de mal geniados. Antes eran menos mal geniados, pero cada vez, porque siempre se quedaron ¿en qué? En la naturaleza carnal. Pero hay que dejar a un lado esa naturaleza carnal y nacer de nuevo. Al nacer de nuevo, al llegar el día de salvación, ya empezamos a participar y a vivir en la ¿qué? Naturaleza divina, que es del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo están entendiendo en esta preciosa mañana? Amén. Así que, mi querido hermano, dígale al hermano que está a su lado que se note el cambio de carácter. Se tiene que empezar a notar, los hermanos que están en las redes, se tiene que empezar a notar el cambio de carácter por el poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos hace cambiar. ¿Se acuerda que la palabra de Dios es la que actúa cuando somos salvos, la que nos lleva a la salvación? El entendimiento a la palabra. Y también cuando usted está en una situación, en un momento de vida, póngase a leer la palabra y la palabra te da luz. La palabra te muestra camino. La palabra te revela sabiduría de lo alto. La palabra de Dios te revela reposo, descanso, seguridad, tranquilidad. Así que algún día que usted tenga angustia, usted no está en el Espíritu, está en la carne. Algún día que usted esté desesperado, usted no está en el Espíritu. Vivamos más en la vida de la palabra de Dios y no en la carne, que es lo que nos hace daño. Segunda de Corintios 5:17 dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El día de la salvación, si usted está en Cristo, ese día nacemos de nuevo. ¿Y qué sucede? Nueva criatura es. Que se note, que se vea ese cambio de carácter. Dígame, gloria a Dios, aleluya. ¿Está entendiendo? Que es el día de la salvación en su vida y en su corazón. Amén. Mire, hay algunas cosas fundamentales que suceden en la vida de una persona cuando se convierte. ¿Cuántos han entregado su vida al Señor Jesús? Hay algo que se nota. Les voy a decir 4 cositas fundamentales que se notan en la vida de una persona que es hija de Dios. Primero, amor por el Señor Jesucristo. ¿Usted ama al Señor Jesucristo? ¿Usted ama a Dios? ¿Se acuerda que estábamos cantando te amo más que a mi vida? Te amo más que a mi vida. ¿Usted ama a Dios? Esa es una cualidad de los que han nacido de nuevo, hemos nacido de nuevo. Pero ¿a cuántos les puede suceder que el sábado a las 8 de la noche le dicen: mire, mi hermano, hay un paseo mañana?
y usted se va para el paseo y no viene a la iglesia. No lo tome del punto extremista, pero a veces cambiamos las cosas de Dios por algo humano. A veces Dios, porque bueno, no hay programa, voy para la iglesia, y si me inventan programa, si me voy para el programa y no voy a la iglesia. ¿Está entendiendo? Y cantamos te amo más que a mi vida. Así que nacer de nuevo es que amar a Dios sobre todas las cosas. Mira lo que dijo Dios de nosotros: este es mi hijo amado, dijo Dios de Jesús, en el cual tengo que complacencia. Dios se complacía en su hijo, porque su hijo ¿qué? Era obediente. ¿Cuántos somos obedientes a Dios? Y en la obediencia a Dios se demuestra que usted y yo amamos a Dios. Esa es una característica de los que hemos nacido de nuevo. Segunda característica: tenemos un deseo constante de tener una vida de santidad. ¿Cuántos somos santos? Yo creo que todos somos santos, los hijos de Dios somos santos. No se le olvide que santo no significa ser perfecto. Tiene un deseo constante de tener una vida en santidad. Mira lo que dice Efesios 5:17. Por tanto, dice la palabra del Señor, por tanto no seáis insensatos. Efesios 5:17. ¿No seáis qué? Insensatos, sino entendidos. ¿Qué significa la palabra insensato? Que no conoce. Por eso más adelante dice, no, más bien seáis entendidos. No se le olvide que el fundamento de la vida del cristiano, fundamentalmente y principalmente, es la palabra de Dios. Cuando usted y yo tenemos la palabra de Dios, no somos insensatos. Y cuando conocemos la palabra de Dios, esa insensatez es como si fuera insensibilidad. Cuando usted tiene el conocimiento de la palabra de Dios y la santidad, ¿sabe qué tiene relación con la santidad? Es que los hijos de Dios, cuando entregamos nuestra vida a Jesús, cuando llega el día de la salvación, usted y yo tenemos conocimiento, sensibilidad al pecado. Antes, cuando Cristo no estaba en nuestro corazón, pecábamos y no sentíamos nada, no había nada de qué, de sensibilidad. Por eso hoy en día vemos que hay gente que no le da ningún dolor matar a alguien, no le da ningún dolor robar a alguien, no le da ningún dolor robarse miles y miles de millones en corrupción. No siente nada en su corazón. Antes lo niegan y antes dicen, si eso lo hace todo mundo, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y estamos envueltos en un mundo que insensible, un mundo lejos de Dios, un mundo que no tiene santidad. Santidad es que la palabra de Dios nos da conocimiento y aprendemos a ser sensibles, que cuando fallamos, cuando pecamos, sentimos dolor en nuestro corazón por haberle fallado a Dios. ¿Cuántos sienten dolor cuando pecan, cuando se equivocan, cuando nos equivocamos? Eso es ser un verdadero hijo de Dios, que usted todavía tiene la sensibilidad cuando se equivoca. Cuando grita injustamente es sensible. Cuando comete una falla personal, una falla tal vez en grupo, en sociedad, en familia, usted todavía tiene esa sensibilidad. Así que una de las evidencias de una persona convertida, nacida de nuevo, es porque anhela tener una vida de santidad. Tiene una vida que sensible al pecado. No cauterice su mente al pecado. No cauterice su corazón para que después no vaya a sentir nada cuando peque. No, hay que sentir y hay que saber que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente de Dios? La semilla, la palabra de Dios. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando está diciendo todo aquel que es nacido de Dios no peca, está diciendo que es que sensible. No es que no volvamos a pecar, pero ya somos que sensibles. Y cuando usted es sensible al pecado, al error, a la falla que ha cometido, usted y yo le pedimos perdón al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Otra evidencia de que una persona es nacida de nuevo: tiene el testimonio del Espíritu Santo dentro de su corazón. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo le dice a Dios, este es un hijo de Dios? ¿Sí o no?
Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dentro de usted y dentro de mí mora el Espíritu Santo. Dele un aplauso al Señor Jesús. Dentro de su vida mora el Espíritu Santo. Por eso tú anhelas tener una vida de santidad. Por eso tú anhelas ser una persona mejor cada día, porque has nacido de nuevo. Y hablábamos de que su carácter está cambiando. ¿Por qué? Porque ya usted y yo somos sensibles al pecado. Y cuando ya somos sensibles, nuestro carácter va cambiando, va siendo renovado. Hay testimonio del Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y cuarta evidencia en este punto referente a lo que es el carácter, ¿sí? Cuarta referencia es que habrá un deseo de compartir del Señor Jesús a otros. Un verdadero hijo de Dios, el plan de Dios para esa persona es que comparta de Cristo a otros. O si no, el día de la salvación, o si no, el día del nuevo nacimiento, Dios nos va llevando de una vez para el cielo. ¿Sabe por qué Dios nos deja en la tierra? Para que prediquemos, para que llevemos el reino de Dios a otros. ¿Está entendiendo? Jesús en San Juan 17, en la oración por sus discípulos, dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los dejes en este mundo para que prediquen en este mundo. ¿Está entendiendo el contexto de la palabra? Y una de las evidencias de que tú has nacido de nuevo es que le hablas a otros de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le habló de Dios a otro? Mi hermano, dé evidencias, muestre evidencias de que hemos nacido de nuevo. Una vida de santidad. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Nuestro carácter va siendo renovado y hablamos de Dios a otras personas. Amén. Cuarto, en el día de salvación hay un nuevo comienzo. ¿Cuántos comenzó su vida cuando se convirtieron al Señor Jesús? ¿Usted notó el cambio en su vida? Uy, Señor, un nuevo comienzo. ¿De dónde nos sacó el Señor Jesús? Dice la palabra que si nuestro pecado fuera como trapo de inmundicia, ¿sí o no? Y ya hemos hablado que es el trapo de inmundicia. Ese trapo de la cocina que cuando usted no lo lava y lo deja secar, se para solo. Queda más tieso. ¿Por qué? Por la inmundicia que tiene. Pero dice que ahora convertidos en el Señor Jesús, renovados en el Señor Jesús, en ese día empieza un nuevo inicio. Se reinicia nuestra vida. Hay un nuevo comienzo porque ya estamos en Cristo Jesús, porque ya tenemos una vida en el Espíritu Santo y hemos dejado atrás que lo que es de la carne ha sido doblegado por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Así que, mi querido hermano, no se le olvide que cuando usted vino a Cristo Jesús, no viva del pasado. En Dios tenemos un presente y un mañana. ¿Cuánto lo creen? El pasado quedó atrás, dice la palabra del Señor. ¿Está entendiendo qué es lo que hace Dios con nosotros? El Señor echará a lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Dios deja a un lado nuestras maldades atrás. ¿Sabe qué hace el enemigo? Ese sí va y pesca tratando de sacar el pasado que teníamos. Tenga fe, tenga fe. Por eso tenemos testimonio de que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y cuando usted sabe que el Espíritu Santo da testimonio a su corazón de que eres hijo de Dios, mire, usted todos los días se levanta entendiendo el gozo de la salvación. ¿Cuántos vivimos en el gozo de la salvación? Eso es saber que somos nacidos de nuevo. No importa el mundo que nos rodee. Usted se puede levantar con noticias buenas, noticias malas, con sol, con lluvia, pero usted se tiene que levantar todos los días con el gozo de su salvación. Diga amén. El gozo de la salvación. Eso estaba diciendo el salmista cuando había pecado. Y lo único que anhelaba el salmista y le decía a Dios: vuélveme el gozo de tu salvación. La salvación tiene que generar en nosotros gozo. La salvación no genera carga. La salvación, el día del nuevo nacimiento, no genera aflicción, sino gozo de parte del Señor en nuestra vida y en nuestro corazón. Primera de Corintios 6, 9 y 11. Cuando nacemos de nuevo, hay un nuevo comienzo, dice la palabra del Señor. Dice, versículo 9, Primera de Corintios 6, 9 en adelante, dice: ¿no sabéis que los injustos
no heredarán el reino de Dios. Mira que esa es la conversa, esa es la charla entre Nicodemo y Jesús cuando hablamos. Cuando leímos al principio esa era la charla, y lo único que le responde Jesús: y si no naces del agua y del espíritu, no heredarás el reino de Dios. Y nuevamente aquí en Corintios dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? El plan perfecto de Dios para la humanidad es que tú y yo heredemos el reino de Dios. El fin de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario es que usted y yo vayamos al cielo. ¿Cuántos queremos ir al cielo? Dígame. Dele un aplauso al Señor Jesús. Dígale: Padre, tú nos llevarás al cielo, tú nos llevarás al cielo. Pero mira que hay un listado ahí, 1 Corintios 6:9 en adelante, dice: no erréis. Dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Usted, gente que en un minuto dice 20 palabras feas. Los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vuelve y repite la herencia del reino de Dios. Para llegar y heredar el reino de Dios hay que nacer de nuevo, y se tiene que notar en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra vida de santidad, en la transformación de lo que hace la palabra de Dios en nuestro corazón. El 11: y esto erais algunos. ¿Cuántos eran esto? Yo creo que todos éramos esto. Ya no lo somos. Mire con sospecha al hermano que está a su lado: ya no lo somos. Ya no lo somos. Mas ya habéis sido ¿qué? Lavados y habéis sido santificados. ¿Qué es lo que nos lava? La palabra la que nos lava, nos santifica. La palabra la que permea para tener entendimiento de que lo que hacíamos era malo y nos convertimos y dejamos lo malo atrás. Dígame. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nacemos de nuevo, hay un nuevo ¿qué? Comienzo. Hay un nuevo comienzo. Tu vida comienza de esa manera. Mire, hay 4 cosas fundamentales que suceden en tu vida y en mi vida el día de la salvación, o empiezan a suceder en nuestra vida cuando nacemos de nuevo. El día que usted, con el entendimiento de la palabra, no fue por una urgencia, por una necesidad, por un milagrito que necesitaba: venga pastor, hágame un exorcismo y ya con eso se fue y no lo volvimos a ver. No, es el día que usted entiende la palabra, usted se convierte. Porque el que se convierte y recibe a Cristo en su corazón con el entendimiento de la palabra va a permanecer fiel hasta el final. Pero usted, cuando se convierte simplemente por una urgencia, una necesidad, un milagro, esa persona no permanece. Porque está diciendo: cuando somos lavados por la palabra de Dios, usted y yo nos convertimos en ser ¿qué? Participantes de la excelencia y de la gloria de Dios. Y mire lo que sucede el día de la salvación. Suceden estos 4 puntos fundamentales. Diga conmigo: justificación, adopción, regeneración y santificación. Eso empieza a suceder en su vida el día que usted acepta a Cristo en el corazón. ¿Usted lo sabía? Eso es fundamental. ¿Usted lo sabía que eso empieza a suceder en su vida? ¿Sabe qué es justificación? ¿Usted sabe qué significa justificación? Mire, se lo voy a decir así de sencillo. Para los que les gusta escribir, escríbalo. Los otros ya lo saben de memoria. Justificación significa ser declarados libres de toda culpa. Cristo quita nuestra culpa y Él se la impone a sí mismo, y Él nos presenta delante del Padre libres de culpa. Cuando Wilfredo se convirtió, Jesucristo coge a Wilfredo y le dice: Padre, mire, Wilfredo ya no debe nada, ya es libre de culpa. ¿Ha sido qué? Justificado. ¿A cuántos los han llamado del banco? A todos los días lo llaman a uno del banco, ¿sí o no? Un préstamo, una deuda más, un crédito. ¿A cuántos los han llamado del banco y les dicen: mire, el crédito que usted tenía ya no debe nada? ¿Cuánto quisiéramos, sí o no?
Pero Cristo sí hace esto con nosotros frente al pecado. Nos presenta delante del Padre justificados, o sea, libres de toda culpa. Eso empieza y sucede en el día de la salvación. ¿Cuántos lo creen? La adopción, vamos a hablar de la adopción. ¿Qué es adopción? Humanamente lo sabemos, pero la adopción nos define que éramos esclavos y de esclavos pasamos a ser ¿qué? Hijos, y fuera de hijos venimos a ser ¿qué? Herederos, coherederos con Cristo. Miren, ¿cuál es el heredero original de Dios? Cristo Jesús es el heredero original del Padre. Pero cuando Carlos se convierte, cuando Rodolfo se convierte, ¿qué hace el Padre? Lo saca de esclavitud y lo convierte en hijo, y lo convierte en heredero. ¿Qué significa convertirnos en heredero? Que Cristo, como el principal hijo de Dios o el primer hijo de Dios, comparte su herencia con nosotros. La herencia del reino de Dios, esa es la principal herencia. Por eso el énfasis de la palabra de Dios es heredar el reino de los cielos. ¿Cuántos han ido a la repartición de una herencia? O cuando usted vaya a la repartición de una herencia, usted sería capaz de decir: ven, mi herencia mía, désela a mi hermano. ¿Usted es capaz de regalarle la herencia a alguien? Eso hizo Jesús. Eso hizo Jesús. Jesús no se quedó solo con la que le pertenecía, sino que Jesús ¿qué? Empezó a repartir la herencia, repartir herencia, repartir herencia. Gloria a Dios. Jesús no es egoísta. Jesús se dio, Jesús se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. Así que justificación es ser declarado libre de toda culpa. Adopción es pasar de esclavo a hijo, de hijo a heredero. Y regeneración, se lo defino con una sola palabra. ¿Sabe qué es regeneración? Rehabilitación. Dios rehabilita su manera de hablar. Dios rehabilita su economía mal administrada. Dios la rehabilita. Dígame amén. Usted no ha visto una persona que viene de las drogas, que viene del vicio, que viene del trago, trasnochado, ojeroso, acabado. Cuando se convierte, cuando entrega su vida al Señor Jesús de corazón sincero, Dios le empieza a cambiar su rostro. Eso es regeneración. Aún Dios regenera el cuerpo. ¿Sí está entendiendo qué es lo que sucede el día de la salvación? Empiezan a suceder muchas cosas maravillosas. ¿Cuántos han sido regenerados por el Señor Jesús? Mire, Dios hasta nos regenera nuestra manera de caminar. ¿Usted no ha visto los muchachos que caminan todo tumbado y todo bailado? Dios también a veces creen que eso es fanatismo, ¿no? Dios rehabilita, regenera tu manera de vestir. ¿Qué es la manera de vestir? Lo único que dice la palabra del Señor: de una manera decorosa. Eso es lo que dice la palabra: vístase de manera decorosa. ¿Sí? ¿Está entendiendo qué es regeneración? Que Dios hace un cambio. ¿Se acuerda cuando hablamos de carácter? Eso es regeneración. Ese temperamento, Dios regenera ese mal genio. Y santificación. La santificación empieza a suceder en nuestra vida. Ya hablamos un poquitico de la santificación. ¿Es qué? Santificación es que ya tenemos conciencia del pecado. Antes no había una conciencia de que hacíamos lo malo. Ahora sí. Usted anhela ser santo, usted es consciente de lo bueno y de lo malo. Amén. El mismo Jesús dijo, estábamos en Juan 3, y mire lo que dice el 7: no os maravilléis de que os dije, os es necesario nacer de nuevo. El tema principal de la Biblia es que Dios nos quiere llevar a todos al cielo. Y para llegar al cielo es necesario nacer de nuevo. Porque si usted solo nace una vez, va a morir 2 veces. ¿Sí lo comprendió? ¿Qué es nacer una vez? Nacer de papá y de mamá. Y si se queda toda la vida solamente del nacimiento de papá y mamá y nunca nace del espíritu, sino que nació de ¿qué? Papá y mamá es nacimiento de la carne. El que se queda así toda la vida, muere algún día de viejo, de enfermo, muere,
Pero también porque como no puso a Cristo en el corazón, un día va a morir por segunda vez al ser lanzado al lago de fuego, porque no puso a Cristo en su corazón. Así que el que nace una vez y se queda solo con ese nacimiento, morirá 2 veces. Pero los hijos de Dios nacemos 2 veces y morimos una sola vez. ¿Sí sabe qué es? El primer nacimiento de los hijos de Dios, de papá y de mamá, nacemos de la carne. Pero un día determinado nacemos del Espíritu. Dígame, ¿en cuántos hemos nacido del Espíritu? Del poder de la palabra de Dios. Hay que nacer 2 veces. Y solo vamos a morir una vez. ¿Cuándo? Cuando nos morimos de viejitos, de enfermos o lo que pueda pasar. Naturalmente vamos a tener que morir, pero no vamos a morir para la vida eterna, que es el lago de fuego. Esa muerte no la viviremos, sino que nos vamos al reino de los cielos. Dele un aplauso al Señor Jesús. Los hijos de Dios nacemos 2 veces y morimos una sola vez. El plan de Dios es que usted y yo conozcamos, heredemos el reino de los cielos. Ese es el plan de Dios. Es el plan de Dios. ¿A cuántos les gusta hacer tareas? Levanten la mano. ¿A cuántos les gusta hacer tareas? Que les pongan tarea. Listo. ¿A cuántos les gusta que les hagan la tarea? Levanten la mano también. Hay algunos, yo lo he pillado, que les gusta que les hagan las tareas. Para los que les gusta la tarea, Efesios, el libro de Efesios. Lea Efesios 1 y 2, los 2 capítulos. Efesios 1 y 2. Y escriba todo lo que eres cuando crees en Cristo Jesús. Todo lo que eres. Ahí te va a decir algunas palabras lo que eres. Dice, de pronto irá santificado. Ah, bueno, ¿soy qué? Santificado. De pronto dirá amado. ¿Soy qué? Amado. En el capítulo 1 y 2 de Efesios, busque todo lo que encuentre ahí de lo que tú eres cuando crees en Cristo Jesús. Esa es la tarea. ¿Entendido? Como dicen los alumnos cuando llegan al colegio y el profe dice, la tarea, ay, ¿había tarea? Para concluir, mis hermanos, hacemos un recuento entre la conversación de Nicodemo y Jesús. Y vino a Jesús de noche, Nicodemo, ¿sí o no? Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Jesús estaba dando ¿qué? Señales de que era de Dios. ¿Cuáles son tus señales que eres un hijo nacido de Dios? Santidad, carácter transformado, nacido de nuevo, comparte de Dios, amas la santidad. Hay testimonio del gozo del Espíritu Santo dentro de ti. O sea, vives gozoso de que eres salvo. Amén, no descuidas la salvación. Nicodemo entendió eso y Nicodemo afirmó eso y dijo, tú vienes de Dios porque lo que tú haces solo lo puedes hacer porque Dios está dentro de ti. Que en tu casa pueden decir, mire, esa cama quedó tan bien tendida porque Dios está dentro de ti. Hay gente que tiende la cama y queda con más morros que con 5 almohadas. Dios tiene que estar dentro de nosotros para que lo que hacemos lo hagamos bien hecho. Diga amén. Para que nuestra vida sea de testimonio en el estudio, para que nuestra vida sea de testimonio en el trabajo y que la gente pueda decir, como dijo Nicodemo, lo que tú haces en el trabajo, uy, no, es que Dios está dentro de ti, tú vienes dentro de Dios. Eso significa nacer de nuevo. Que el mundo testifique que tú eres un hijo de Dios. Que los del barrio te busquen, los del vecindario, los del conjunto sepan y digan, este es un verdadero hijo de Dios. Este es un verdadero hijo de Dios nacido de nuevo. Esa era la conversación de Jesús y Nicodemo. Nicodemo le dijo, mira, usted lo que hace, milagros, usted da comida a la gente, usted hace un montón de cosas y es porque Dios está en ti. Dios está dentro de ti. Y lo único que dice Jesús, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo
no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. Jesús, ¿cómo le respondió? Y nos da a entender a nosotros que todo lo bueno que nosotros hacemos en este mundo realmente es porque hemos nacido ¿de qué? De nuevo. Hay personas en la carne que se pueden profesionalizar y lo que hacen lo hacen bien hecho, pero lo hacen ¿en qué? En la carne. Pero un hijo de Dios hace todo ¿en qué? En el Espíritu. Y lo que es hecho en el Espíritu trae vida. El Espíritu trae vida. ¿Usted no ha notado esos almuerzos donde dicen, está bueno, pero usted no repite? Pero hay almuerzos tan buenos y tan ricos en el Espíritu que usted repite y dice, ¿y hay para llevar? ¿Está entendiendo? Hay cosas que se pueden hacer en la carne bien, pero lo que usted hace en el Espíritu demuestra que Dios está dentro de ti. Dios está dentro de ti. Has nacido de nuevo. El día de salvación ha empezado a cambiar tu vida, mis hermanos. Vivamos como verdaderos hijos de Dios. Que el poder del Espíritu Santo esté cambiando nuestra vida. Que el poder de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios sea el que cambie nuestra vida, donde estemos y donde vayamos. Colóquese de pie, mi querido hermano. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Dígale, Padre, gracias por el poder del cielo que desciende sobre nuestra vida. Dígale, Padre, gracias por la gloria de lo alto que nos guarda. Dígale, Padre, gracias porque la palabra es la luz. La palabra es agua que nos cubre. La palabra es el agua que nos lava. La palabra nos santifica, nos revela la maldad. La palabra revela el pecado, la iniquidad que hay dentro de nosotros. Pero dice la misma palabra, tú ya no eres así porque eres nacido de nuevo. Así dice la palabra de Dios en esta hora, que el Espíritu Santo traerá vida a tu vida y no te quedarás en la carne, sino que tendrás vida y todo lo que haces prosperará, dice la palabra del Señor. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos. Bendice a tu iglesia, bendice a cada hermano, hermana en esta hora, Dios, que en la convivencia de hogar, que en la convivencia de familia, que en el compartir con los hijos, que en el compartir con la esposa, con el esposo, con la familia, se demuestre que tú y yo somos hijos de Dios y Dios está dentro de nosotros. Así como Nicodemo decía a Jesús, todo lo que tú haces lo haces es porque Cristo está dentro de ti, porque Dios está dentro de ti. Así que, mi querido hermano, pon a Dios dentro de tu corazón y tu vida llevará mucho fruto, dice la palabra, al 100%. Padre, que esta palabra en esta mañana, esta palabra de poder, esta palabra de autoridad, esta palabra de bendición, esta palabra de unción, guarde las vidas, guarde los corazones, Dios amado, en medio de la aflicción del mundo, en medio de la tentación del mundo, en medio de las pruebas del mundo. Tú y yo podemos levantar nuestra cabeza y proclamar que tenemos el gozo de la salvación en nuestra vida y en nuestro corazón. Padre, te damos gracias en esta hora por el poder, la gloria y la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida y sobre nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aplauda la gloria de Dios. Mis hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén y amén. Padre, gracias, gracias, Señor, por tu palabra que es viva, es eficaz, tu palabra que nos bendice, que nos alimenta, Señor, que nos guía, que nos dirige, Señor, pero también tu palabra que nos exhorta. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, este tiempo precioso. Bendecimos a nuestros hermanos allí en las redes, por YouTube, por Facebook, para que también puedan nacer de nuevo. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta mañana y pedimos la bendición del Dios Todopoderoso sobre cada uno de nuestros hermanos, cada familia allí en YouTube y en Facebook. Les bendecimos en el nombre de Jesús y les extendemos nuestra invitación para que puedan venir aquí a la palabra. Dice, en el nombre precioso de Jesús los bendecimos. Amén y amén. Para nuestros hermanos.